Hola, buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar en esta oportunidad con la clase 5, donde vamos a tratar el teorema del valor intermedio y el teorema del cero intermedio que deriva del valor intermedio. Bien, vamos a dos ejercicios. Recordemos qué es lo que dice el teorema del valor intermedio. Bien, sea f una función continua, entonces empecemos a analizar. Tenemos una función f y deberá ser continua en un intervalo cerrado AB. Bien, además debe cumplirse de que f de A debe ser distinto de f de B. Y vamos a decir, sea n cualquier número que está comprendido entre f de A y f de B. O sea, f de A es el valor de la función en A y f de B es el valor de la función en B. Entonces, tenemos una función continua en el intervalo cerrado AB. Tenemos un número n que está comprendido entre f de A y f de B y además se sabe que f de A es distinto de f de B. Si se cumplen estas tres condiciones, nosotros podemos asegurar la existencia de un valor c perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de c sea igual al valor n del que se habla en las hipótesis. Bien, a partir del teorema del valor intermedio surge el teorema del cero intermedio, ¿sí? Esto nos permite a nosotros determinar si es que una función dada tiene algún cero dentro de un intervalo, tiene al menos un cero dentro del intervalo, ¿bien? Sin tener que calcularlo ese cero. ¿Y qué es lo que dice el teorema del cero intermedio? Primero, si f es una función que cumple las hipótesis del teorema del valor intermedio y además cumple que f de A y f de B tienen signos opuestos, ¿sí? O sea, uno es positivo y el otro negativo, entonces podemos asegurar de que existe un valor c perteneciente al intervalo abierto AB tal que f de c es igual a 0. Bien, esto es una derivación. El teorema del cero intermedio deriva del teorema del valor intermedio y tiene una importante aplicación, ya que nos permite determinar si es que una función tiene al menos un cero dentro de algún intervalo. Empecemos trabajando en el ejercicio 1, que se pide: demuestre que la función g tal que g de x es igual a x cuadrado menos 2 menos coseno de x, tiene un cero en el intervalo 0, pi. Bien, bueno, vamos a usar el teorema del cero intermedio que deriva del teorema del valor intermedio. ¿Qué debemos verificar para decir esto usándolo al teorema? Que se cumplan las hipótesis del mismo. Bien, ¿cuál es la primera hipótesis del teorema del valor intermedio? Primera hipótesis, que la función sea continua en el intervalo cerrado 0, pi. Bien, la función g de x contiene el coseno de x, una constante, y x cuadrado. X cuadrado es una función polinomial continua a los reales. Coseno de x es una función que tiene dominio a los reales y es continua en su dominio. Por lo tanto, nosotros podemos decir que g de x conformada por suma y resta de funciones continuas va a ser continua en el intervalo 0, pi, cerrado. Bien, ya se cumple la primera hipótesis del teorema. ¿Cuál es la segunda hipótesis? Tenemos que calcular g de 0 y tenemos que calcular g de pi. Ambos valores deben ser distintos entre sí y además para el cero intermedio debía cumplirse que tengan signos opuestos. Bien, entonces calculamos g de 0, me voy a la función, en el lugar de x reemplazo 0 y tenemos que g de 0 va a ser igual a menos 3. Del mismo modo calculamos g de pi y obtenemos que g de pi es igual a pi cuadrado menos 1, que esto es aproximadamente 8,9. Como podemos ver, g de 0 es distinto de g de pi y además son opuestos. Bien, por lo tanto se cumplen las hipótesis del teorema del cero intermedio. Bien, bueno, ¿qué es lo que nos va a asegurar este teorema? Como se cumplen sus hipótesis, g, función continua en el intervalo cerrado 0 pi,
G de 0 es distinto de G de pi y tienen signos opuestos, entonces el teorema a nosotros nos asegura de que existe un valor C perteneciente al intervalo abierto 0 pi, tal que G de C es igual a 0. ¿Bien? O sea que con esto, por el teorema del valor intermedio, nosotros podemos asegurar que la función g de x tiene al menos un 0 en el intervalo 0pi. ¿Bien? Con el teorema del valor intermedio del cero intermedio, nosotros podemos asegurar la existencia de al menos un 0, pero ten en cuenta que pueden ser más ceros y bueno, no lo vamos a calcular. ¿Bien? Entonces, usando el teorema del cero intermedio, hemos demostrado de que la función g de x tiene al menos un 0 en el intervalo cerrado 0pi. Pasemos a ver el ejercicio 2, que es un problema. Bien. A ver, lo que nos dice es, entre todos los cubos con aristas comprendidas en el intervalo cerrado 2, 6, bien, imagínense, tenemos cubos y las aristas de dichos cubos van a estar comprendidas entre el intervalo cerrado 2, 6, ¿bien? O sea, el valor que tomen las aristas de los cubos debe estar siempre dentro de ese intervalo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pregunta el ejercicio? ¿Existe algún cubo cuyo volumen sea 42,875 metros cúbicos? Y después pregunta si también existe alguno con volumen 300 metros cúbicos. Y en caso afirmativo se pide encontrar el valor de dicha arista. Entonces, vamos a usar el teorema del valor intermedio para ver si es que existe alguna arista. Bien, y si existe la vamos a calcular. Empecemos verificando si se cumplen las hipótesis del teorema del valor intermedio. Primera hipótesis, obtengamos la función volumen. Si no la tenemos a la función, obtengamos la función volumen en función de la arista. ¿Cómo se calcula el volumen de un cubo? Arista al cubo. Bien, entonces decimos que la función volumen va a ser b de a igual a al cubo, donde a es la arista del cubo. Bien. Bueno, estamos ante una función polinomial continua en los reales, de modo que podemos asegurar que la función es continua en el intervalo cerrado 2, 6. Bien, primera hipótesis del teorema del valor intermedio se cumple. Vamos a ver si se cumple la segunda hipótesis. Para eso vamos a tener que calcular cuánto vale b de 2 y cuánto vale b de 6. Entonces, calculamos b de 2, me voy al volumen, en el lugar de la arista de a, de la variable, reemplazo el 2 y tenemos que b de 2 vale 8 metros cúbicos, ¿bien? Del mismo modo, calculamos b de 6 y tenemos que vale 216 metros cúbicos, ¿bien? Bueno, como podemos ver, esos valores son distintos entre sí, entonces se cumple la segunda hipótesis del teorema del valor intermedio. Bien, ¿qué otra hipótesis teníamos? Un valor n, hablábamos de un valor n, ¿sí? Que debía estar comprendido entre b de 2 y b de 6. Bueno, acá es donde vamos a aplicar el teorema del valor intermedio. ¿Cuál es un valor n? Es un volumen que va a estar comprendido entre b de 2 y b de 6. O sea, un volumen que va a estar comprendido entre 8 metros cúbicos y 216 metros cúbicos. Esa es la tercera hipótesis para asegurar de que se cumple el teorema, ¿bien? Entonces, ¿cuál es el volumen? Yo quiero saber si es que existe algún cubo, ¿bien? Que tenga como volumen 42,875 metros cúbicos, ¿bien? Entonces, ese va a ser el valor n. N vale 42,875 metros cúbicos, ¿bien? Como 42,875 metros cúbicos está comprendido entre b de 2, que vale 8 metros cúbicos, y b de 6, que vale 216 metros cúbicos, se cumple la tercera hipótesis del teorema del medio y el mismo es posible aplicarlo. Entonces, se cumplen las hipótesis del teorema del valor intermedio para n igual a 42,875 metros cúbicos.
¿Y qué es lo que nos dice el teorema? El teorema nos asegura de que existe un valor C dentro del intervalo abierto 2, 6, tal que el volumen, la función para ese valor C es igual a 42,875 metros cúbicos, ¿bien? Eso es lo que nos dice el teorema. Si no se pide hallar el valor de la arista, acá termina el ejercicio, ¿sí? Ustedes van a decir de que existe un cubo, que sí va a existir un cubo cuya arista está comprendida en el intervalo cerrado 2, 6. Bien, cuya arista está comprendida en el intervalo abierto 2, 6. Bien. Bueno, ahora en este problema se pide hallar cuál es la arista, ¿bien? Entonces voy a tomar la función volumen, la voy a particularizar para el valor C y la voy a igualar al volumen que quiero, que es 42,875 metros cúbicos, ¿bien? Despejamos C y obtenemos que el valor de la arista va a ser 3,5 metros, ¿bien? Y está comprendido efectivamente dentro del intervalo abierto 2, 6. Perdón, chicos, ahí es intervalo abierto, ¿sí? Bueno, de modo que se cumple el teorema y nosotros ahora, un extra que a ustedes no les piden en el ejercicio de la esfera, hemos calculado cuánto vale la arista en este caso, ¿bien? Ahora, se preguntaba también si es que existe algún cubo de volumen 300 metros cúbicos. ¿Y existe o no? No, ya que 300 metros cúbicos no este sería el valor n y no cumple la tercera hipótesis del teorema del valor intermedio, ya que 300 metros cúbicos ya está por fuera, no está comprendido entre B de 2 y B de 6, ¿sí? Es mayor a B de 6, de modo que no existe un cubo que cumpla. O sea, no existe un cubo cuya arista esté comprendida en el intervalo abierto 2, 6 y que cumpla que el volumen es 300 metros cúbicos. Bien, este es un problema de aplicación del teorema del valor intermedio. Bueno, chicos, con esto daríamos por finalizado el tema continuidad. Bien, en el transcurso de esta semana les estaré subiendo la primera clase de derivadas. Ya saben, para cualquier duda estamos a su disposición. No duden en consultar en los comentarios, en los foros o en los grupos de WhatsApp. Bien, les agradezco muchísimo por su tiempo. Que tengan un hermoso día.